Buenos días, buenas tardes, maestra, compañeros. Mi nombre es José Carlos Duncan Suárez. El día de hoy voy a hablarles sobre los tipos de aprendizajes. Vamos a empezar hablando del aprendizaje de procedimiento o aprendizaje implícito, el cual es el aprendizaje de habilidades que se realizan de manera automática, es decir, que se realizan de forma de forma automática, no se, no las pensamos para hacerlas, eh, las hacemos sin necesidad de pensar ni razonar. Algunas de sus características es que es inconsciente, se adquiere en base a la práctica, muy difícil, no imposible, pero es casi imposible hasta cierto punto de verbalizar este tipo de aprendizaje. Es más lento que declarativo, en el sentido de que al no poder verbalizar la forma de aprenderlo es más práctico para aprender. Ese tipo de aprendizaje es un aprendizaje más práctico porque son cosas que uno como persona los hace automáticamente. ¿Cómo se distingue? Porque es de la persona, nosotros sabemos hacer algo, pero no se puede explicar cómo se hace. Un ejemplo puede ser cuando nosotros escribimos en un teclado, ya sea de computadora o del mismo celular, que nosotros realmente no, pues, no es como que alguien nos enseña de qué forma o cómo tenemos que teclear, ¿vale? Para escribir en un teclado, valga la redundancia. Simplemente nosotros empezamos a tocar el teclado y a la hora de escribir en un teclado, nosotros automáticamente vamos tecleando las teclas que van en orden de las letras, que van en orden en la palabra. Por ejemplo, si tenemos que escribir la palabra pensar, en automático vamos a teclear la tecla P, la tecla E, la tecla N, así es terminando la palabra. También está el aprendizaje declarativo o explícito, el que es el aprendizaje que se puede expresar con palabras. Es el aprendizaje más verbal. Sus características son que es consciente, es decir, que pensamos. Es el aprendizaje que nosotros tenemos y lo podemos razonar. Se puede explicar verbalmente, o sea, que lo podemos hablar, se puede hablar, a diferencia del anterior. Y es el aprendizaje que se almacena en la memoria a largo plazo. Es el que más tiempo se puede almacenar en la memoria. ¿Cómo se distingue? Porque la persona puede decir exactamente lo que aprendió. Esto que quiere decir que con este aprendizaje, todo lo que usted aprendió en una clase o lo que aprendió después de estudiar para un examen, se le va a quedar en la cabeza y lo puede decir casi perfectamente. Un ejemplo puede ser la capital, que usted o cualquier persona puede decir la capital de algún país, o puede decir alguna fecha histórica importante para su país. Por ejemplo, puede ser la capital de México, que es la Ciudad de México, o la capital, o por ejemplo una fecha importante de nuestro país, el 15 de septiembre, que es el día de la independencia de este país. También tenemos aquí el aprendizaje perceptual, el cual mejora la capacidad para percibir estímulos gracias a la experiencia. Lo que aquí nos dice es que nos permite adquirir más
conocimiento gracias a la gracias a estímulos con la experiencia. Una de sus características es que se basa en los sentidos, permite diferenciar estímulos similares y mejora con la práctica. Como se distingue, la persona distingue mejor detalles que antes no notaba. Un ejemplo puede ser cuando un músico principiante o una persona que a lo mejor no sabe de música, no es experto en música, de repente empieza a tener clases, empieza a asistir a clases de música, a clases de cómo tocar un instrumento, y de repente escucha una de sus canciones favoritas y empieza a escuchar tonos, empieza a escuchar el sonido del instrumento que está tocando, que antes no lo sabía. Otro ejemplo también puede ser cuando una persona va, por ejemplo, a clases de matemáticas o de inglés, digamos, particulares, y a lo mejor, en el caso de la clase de inglés, antes parecía que cuando escuchaba a alguien hablar inglés, parecía que esa persona hablaba en chino o en cualquier idioma. Y ahora que está aprendiendo inglés, pues ya se le facilita más entender las palabras, y mejor no se entiende fluida, pero sí va entendiendo mejor palabra por palabra. Va a necesitar práctica para aprenderlo a la hora de hablarlo o a la hora de escucharlo. El siguiente aprendizaje de que les voy a hablar es el aprendizaje configuracional, que es aprende relaciones complejas entre varios estímulos. Básicamente ese es el aprendizaje que nosotros tenemos en base a las relaciones que podemos tener, ya sea de amistad o cualquier otra. Según de sus características es que se basa en combinaciones de estímulos, no depende de un estímulo aislado, y es más complejo. Al depender este tipo de aprendizaje de una relación de dos estímulos, es más complejo. Y como lo podemos distinguir, es la respuesta que depende de la combinación de elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder distinguir, que podamos saber qué es este aprendizaje, necesitamos que haya dos elementos que nos ayuden. Y un ejemplo es cuando nosotros reconocemos la cara de una persona. En general reconocemos a una persona al verle la cara, y no lo hacemos simplemente por ya le vi la cara, sino la vi la cara, es esta persona. No, lo reconocemos porque le vemos sus facciones, sus ojos, su boca, su nariz, la forma de la cara, y ya con eso, al verlo todo en conjunto, dices, es esta persona. También está el aprendizaje simbólico, que es uso de símbolos para representar objetos o ideas. Este tipo de aprendizaje lo vemos más desarrollado en humanos que en animales. Por ejemplo, este es el aprendizaje que se puede llegar a ver más en niños a veces, porque es en el que se presenta el uso de objetos. Porque cuando nosotros vemos a un niño, un bebé, no va a aprender tanto con palabras, sino va a aprender más. Mira este objeto, es un cuadrado, es un cubo. Sus características son el uso del lenguaje de signos, que es más desarrollado en humanos y que permite un pensamiento más abstracto. ¿Cómo se distingue? Este tipo de aprendizaje se pueden utilizar palabras u objetos, pero también símbolos para representar algo. Y un ejemplo es que nosotros para representar dónde están los baños, nosotros usamos para un restaurante o una plaza o un lugar que usted me diga, puede ver que va a haber siempre un cartelito que arriba va a decir baños, o va a tener el símbolo, un dibujito de una mujer y de un hombre para representar qué baños de hombres y qué baños de mujeres. O simplemente va a decir de letras baño hombres o baño mujeres. A eso se refiere.
La impronta es un tipo de aprendizaje más temprano que ocurre en un periodo crítico. Características que este tipo de aprendizaje, que se llama impronta, ocurre en etapas tempranas de la vida. Es rápido, es duradero, es importante para la supervivencia. Básicamente este es el tipo de aprendizaje se refiere a que ese aprendizaje que primero nos viene a nosotros como seres humanos. Y ese aprendizaje que se presenta en los primeros meses y días de vida, lo primero que puedes aprender. ¿Cómo se distingue? Se da un periodo específico y no requiere repetición constante. Por ejemplo, un ejemplo puede ser cuando un pato sigue a su mamá, a su mamá pata o a su papá patito, a su papá pato, que lo ve caminando y lo sigue caminando y que empieza a hacer sus primeros movimientos. Así también con los bebés, que cuando aprenden a gatear o a caminar, lo primero que hacen es que cuando ven a su papá o a su mamá, lo siguen con instinto. A eso se refiere. El siguiente aprendizaje es el aprendizaje asociativo. Este es el aprendizaje por asociación de dos estímulos. Algunas de sus características es que fue estudiado por Pavlov, que produce respuestas automáticas, y que un estímulo neutro se asocia con uno que provoca una respuesta. ¿Cómo lo distinguimos? Se aprende por asociación entre estímulos. Un ejemplo puede ser sentir hambre al escuchar la campanita que siempre o casi siempre escuchamos al ir a un restaurante, que se toca cuando el chef tiene el plato listo y se lo deja en la barra para que el mesero se lo pueda traer a su mesa.